¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ahora da una bienaventuranza para aquel siervo. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dios bendiga su palabra. ¿Saben? Siempre me llamó la atención por qué Jesús pone esta ilustración en ese capítulo. Por supuesto, la Biblia no se dividía por capítulo, pero lo tenemos seguido en el capítulo donde habla específicamente de las señales del tiempo del fin. Y tú te puedes estar preguntando, ¿existen señales del fin? Sí existen señales del fin. Y hoy no vamos a hablar directamente de las señales del fin, pero vamos a mencionar este pasaje en su contexto. ¿Por qué razón Jesús, después que dice habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se aborrecerán unos a otros y unos a otros se entregarán? Señales del tiempo del fin. Jesús le está diciendo a la iglesia: yo voy a regresar por segunda vez, pero no va a ser sin que tú puedas ver las señales de ese acontecimiento antes de que suceda. Por eso en el capítulo 24, el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ustedes ven todo esto que está aquí? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben? El templo judío era como lo máximo, era el cielo en la tierra para los judíos, especialmente para los saduceos, aunque para los fariseos también. Pero toda la religión de los saduceos estaba basada en la existencia del templo. O sea, cuando los líderes religiosos del tiempo de Jesús escuchaban este tipo de cosas, era como decir: o este hombre está loco o viene el fin del mundo. Por eso los discípulos, cuando escucharon que Jesús les dijo: cuando ustedes vean, dice, ustedes ven todo esto que está aquí, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Saben? Yo les invito a los que no estudian la Biblia y a los que la estudiamos, los invito también a estudiar estas cosas, porque es impresionante cómo Jesús marca el futuro. Y solamente el hecho de que Jesús haya dejado en su palabra registrado todos estos acontecimientos y que se hayan cumplido a la ley de la letra, al pie de la letra, es como un estímulo para decir: caramba, si lo que Jesús dijo que iba a suceder, sucedió, ¿no será que también es cierto que un día, y abro paréntesis, aunque no pueda entender por qué, aunque haya miles de preguntas como lo que hicimos en la lección de escuela sabática, existan esas preguntas en nuestra cabeza, aunque haya muchas cosas que no entienda, cierro paréntesis, ¿no será que realmente Jesús va a regresar en algún momento? Y yo te digo, todo lo que hacemos aquí, todo lo que yo hago aquí, cada tema que yo me paro a dar aquí, está enfocado única y exclusivamente en hacerte entender eso, que Jesús regresa por segunda vez. Y yo no creo, en esta semana hay un cliente que me estuvo hablando de algunas cosas espirituales. Él no sabía que yo era un estudiante de la Biblia, que teníamos una iglesia. Y yo le dije: brother, Dios tiene un propósito para tu vida. Tú tienes que ir a la Biblia y descubrir estas cosas. Porque él me estaba contando que Dios le había hablado en 2 ocasiones. Y me dice: probablemente tú creas que yo estoy loco. Pero ¿cómo yo voy a creer que estás loco? Si yo creo que Dios existe, también creo que Dios habla. Y Dios le habla a veces a personas que ni siquiera tienen temor de Dios, porque Dios tiene misericordia de sus hijos. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, nos creemos un poco mejor,
afuera, también Dios está trabajando con ellos. Por eso, una vez más, si tú viniste aquí hoy, no es simplemente porque te trajo Lenín, porque te trajo Minerva, porque estás aquí visitándonos, porque quieres venir a ver, porque qué lindo el canto. No es simplemente por casualidad que tú estás aquí. Tú viniste hoy porque de la manera que Dios le habló a ese hombre, según me dijo, también Dios está trayéndote a este lugar para escuchar esto. Y después que tú escuches esto, nunca más, escúchame, nunca más vas a poder olvidar esto. Amén. Porque lo que yo estoy haciendo no es un hecho aislado. Lo que yo estoy haciendo en esta mañana es parte de un plan que Dios ya tiene con tu vida. Y este muchacho me dice, Dios me habló, me dijo esto, me dijo aquello, me dijo lo demás. Y yo le dije, Dios nunca habla a nadie si no tiene también un propósito envuelto. ¿Qué hiciste con eso? Dice, no, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen hermano. ¿Qué hiciste con eso? Porque hay muchas otras personas que son buenos padres. Hay muchas otras personas que son buenos hijos. Y Dios no les habló audiblemente como te habló a ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo con la información que tienes? ¿Qué vas a hacer con el contenido que yo te voy a impartir hoy? Y Jesús dio esta instrucción al final. Miren lo que dice Mateo 24. Por eso cuando él estaba dando esta descripción de la destrucción de Jerusalén, que por cierto se cumplió en el año 70, esto Jesús lo dijo en el año 31. En el año 70 fue exactamente la destrucción del templo. No solo como lo había predicho Jesús, sino también como lo había predicho Daniel, casi 700 años antes de que sucediese. La destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Yo quiero que tú entiendas, Dios tiene control de la historia. Y Dios cuenta la historia antes de que suceda. Y ahora Jesús, en respuesta a la pregunta de los apóstoles que decía, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de esa venida tuya, porque cuando el templo sea destruido, eso es porque tú vienes ya por segunda vez. Era lo que ellos entendían. Y Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y ahí continúa describiendo. Y hay un momento en que describe la venida, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. Y miren qué hermoso, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, como dice Pablo, porque sonará la trompeta, y juntamente a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Quiere decir, aprendan la parábola, aprendan cuál es la ilustración que tiene esta parábola que les voy a hacer de la higuera. Dice, cuando ya ustedes ven que la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Dime, ¿hay guerras y rumores de guerra, sí o no? ¿Hay hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, sí o no? ¿Se levanta nación contra nación y reino contra reino, sí o no? Por haberse multiplicado la maldad, ¿se enfrió el amor de muchos, sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque esto cambia toda tu vida. Yo te pregunto, si ahora mismo tú estás trabajando,
tú eres una persona, eres un neurocirujano y tienes una vida espectacular. Y alguien te invita a la iglesia, no, es que yo no tengo tiempo para eso. No tienes tiempo. Okay. ¿Por qué no tienes tiempo? No tengo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que atender a mi familia, a mí eso de la iglesia no me... Ok, déjame hacerte ahora una pregunta. Tienes un cáncer terminal. Te quedan 2 meses de vida. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sabes lo que pasa? Todas las cosas que esa persona mencionó pasaron a un segundo plano. El trabajo, la familia, todo pasó a un segundo plano. Entonces, a veces nosotros tenemos que estar en una situación de entre la espada y la pared para poder decir qué es lo que realmente es importante. Por eso, en ese contexto, Jesús dice: velad pues, porque no sabéis. En otras palabras, estén todo el tiempo a la expectativa, porque si bien viendo estas señales ustedes ya pueden saber que está cerca, sin embargo, no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Por tanto, también ustedes estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y ahora entonces pregunta, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aquí hace una comparación. En la cultura hebrea habían personas que tenían siervos, tenían mayordomos. Y el Señor le decía: necesito que le des la ración de comida a mi familia a su tiempo. Esa es la comparación que está haciendo aquí. Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y ahora, lo interesante de esto es que hace una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? Cuando tú estás en un lugar y tú no ves, no puedes identificar a alguien que es lo que tú estás buscando, tú preguntas: ¿quién es? Y ahora Jesús está preguntando en medio de la multitud, dentro de la iglesia: ¿quién es? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién está por Cristo aquí? ¿Quién va a tomar la decisión de vivir para Cristo? Y déjame decirte, vivir para Cristo es mucho más que venir a la iglesia. Vivir para Cristo es mucho más que decir que eres cristiano. Vivir para Cristo es mucho más que decir que crees en Dios. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Porque los demonios conocen. Si alguien sabe que Dios existe, son los demonios. Saber que Dios existe no es a lo que la Biblia se está refiriendo cuando dice: ¿quién es el siervo? ¿Quién tomó la decisión de entregarse a Dios como un siervo? Como alguien que reconoce que no se pertenece. Como alguien que reconoce que fue comprado con sangre. La sangre del Cordero. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de un Cordero sin mancha. Lo que estábamos hablando en la escuela sabática, Dios mismo, dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne, y el profeta Isaías dice: ¿quién me va a creer? Despreciado y desechado entre los hombres. Ustedes van a decir, como tú repites ese capítulo, me encanta. Cabe en todas partes, porque el centro de la palabra es el sacrificio que Dios hizo, lo más grande que existe, lo más grande que le pueda suceder a un ser humano, lo más grande que le ha sucedido a esta raza humana, es lo que Dios hizo por el hombre. Hace un tiempo escuché a alguien hablar, estaba hablando sobre los extraterrestres y todo ese asunto. Y esta persona, que parece un experto en el tema, le decía a quien lo estaba entrevistando: si esto que yo estoy diciendo es cierto, esto es lo más grande que le ha pasado a la raza humana. Qué curioso, ¿no? Si esto que yo le estoy diciendo es cierto, si Cristo vino a este mundo, si Dios se hizo hombre, y Pablo le dice a Timoteo:
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con esa información? Si Dios es real, ¿qué vas a hacer con eso? Como dijimos en el primer tema, que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Señores, si Dios es Dios. Sí, pero bueno, tú sabes, ahora cuando yo salga por esa puerta, mi vida continúa. Yo te digo, tu vida no, tu muerte continúa. Porque aquel que no tiene a Cristo en la vida está muerto en vida y no lo sabe. Y tener a Cristo es mucho más que decir: Señor, ayúdame. Señor, qué lindo eres. Papito, papá. Les voy a hacer un examen. ¿Cuántos son ciudadanos aquí? Hay una frase muy famosa que es parte de un discurso. El discurso de Hamlet. Y al principio del discurso él dice: ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. To be or not to be. That's the question. ¿Ser o no ser? Pero yo siempre pregunté, ¿por qué este hombre dice eso? Pero él en realidad lo que se está haciendo es una pregunta. Él dice: ¿vale la pena ser o no ser? ¿Vale la pena vivir o me pego un tiro o me clavo una daga en el cuello? El centro de lo que él está diciendo es eso: ¿vale la pena vivir? Yo no te estoy preguntando a ti si vale la pena vivir. Yo sé que vale la pena vivir. Pero a veces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿soy o no soy? Y cuando usted va a la Biblia se encuentra en diferentes lugares la misma pregunta, de diferentes formas. Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, estás ahí en el medio, o eres o no eres. To be or not to be. No me respondas, quiero que te respondas en tu mente. ¿Realmente tú quieres ser cristiano? ¿Saben? Jesús dice: ¿quién? Escuchen esto, porque la Biblia es extraordinaria. Tiene para todo. Y tal vez tú, cuando fuiste a aceptar a Cristo en tu vida, no te hicieron esta pregunta. Jesús dice: ¿quién que va a construir una torre no se sienta primero y saca cuenta a ver si tiene lo que necesita para levantar la torre? No sea que después que empiece a construir la torre se dé cuenta de que no le alcanzaba, no pueda continuar construyendo y entonces los demás se burlen de él. Ahora pueden mirar al examen. No lean más que la primera, por favor. Usted puede responder ahí a la derecha sí o no. Y dice: examen de autenticidad de ciudadanía del reino. Por favor, responda sí o no, marque con una X. Pregunta número 1. ¿Ha nacido usted de nuevo? Y a eso está el versículo de Juan capítulo 3, versículo 5, donde dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es una pregunta para ti. Fíjese, ese papel usted no me lo tiene que dar. Ese papel es un autoexamen. O sea, no quiero que nadie se vaya a sentir mal, pero sea honesto. Responda, si quiere que nadie lo vea. A algunos les va a ser más difícil. Están ahí pegaditos. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. La segunda pregunta es: ¿usted está perdido? Porque Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se perdió. La tercera pregunta dice: ¿estás tú? Ahí está mal elaborado. El no ese no va ahí. ¿Estás tú entre los pobres en espíritu? ¿Eres tú un pobre en espíritu? ¿Eres alguien que reconoce tu miseria, su miseria espiritual? O sea, eres alguien que entiende, como Pablo, que dice: yo veo en mí, en mis miembros, veo una ley que me arrastra
a hacer lo malo. Aun cuando yo sé, fíjate, yo no te estoy preguntando si tú sabes. Yo te estoy preguntando, ¿estás viviendo una vida de reconocimiento diario, permanente, no a la hora de la iglesia, sino en tu vida diaria? ¿Está la obra del Espíritu Santo en tu vida obrando, convenciéndote de lo que hay en tu cabeza? Cada vez que viene un mal pensamiento, el Espíritu te hace entender y te dice, ¿lo viste? Dime, ¿has visto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4 dice, amas a Dios por sobre todas las cosas. Y eso está en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando Jesús dice, el primero y grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El número 5 dice, ama usted a su prójimo como a sí mismo. El sexto dice, ama usted a Jesús más que a su padre y a su madre. Porque la Biblia dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe lo que eso significa? No es que aborreces a tu madre o a tu padre. Es lo mismo que se habla de las autoridades. La Biblia dice que las autoridades están puestas por Dios. Pero cuando esas autoridades interfieren con tu relación con Dios, primero está Dios. Dios estableció a la familia. Tú le debes respeto. De hecho, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. No hay contradicción en la palabra. Pero cuando tu padre y tu madre se interponen, cuando tu padre y tu madre te dicen es la hora del culto, pero no importa, vámonos de fiesta. Es la hora del culto, pero mira, hay una actividad, es la hora del culto. ¿Cuál es tu respuesta? Tienes 6 días a la semana para hacer lo que quieras, mamá. Tienes 6 días a la semana para hacer lo que quieras, papá. Pero la hora del culto le pertenece a Dios. Es un ejemplo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Ha renunciado usted a todo lo que tiene? El que no renuncia, dice la Biblia, a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. O hay cosas que todavía interfieren en tu trabajo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33. Dice allí, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo hace todo, dice la número 8, para la gloria de Dios. Aún comer y beber, dice el apóstol Pablo, aún si comemos o bebemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Quiere decir, cuando comes, tú cuentas con Dios. Señor, ¿está bien esto? ¿Me hace bien esto? El 9 dice, enseñas lo que aprendiste. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a las naciones y enséñenles las cosas que os he enseñado. ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Estás siendo tú un discípulo para poder enseñar a otro a ser discípulo? El 11 dice, porque ya traté del discípulo, haces con los demás, escuchen esto, familia, porque esto dice, esta es la ley y los profetas. Si usted quiere ser cristiano, usted tiene que vivir por el manual. Y aquí dice, todo el manual de los profetas es esto: hagan con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Y eso es un mandamiento de Jesús. La regla de oro. ¿Haces con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo? Juan capítulo 14, versículo 15, es el número 12, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mi pregunta es, ¿guardas sus mandamientos?
Lucas versículo 21, 36 del capítulo 21. Este es uno de los versículos más estremecedores de la Biblia. Dice el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día sobre vosotros, porque como un ladrón vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si Jesús viniese hoy, ¿podríamos nosotros estar en pie delante del Hijo del Hombre? Mateo capítulo 5, versículo 44. Este es uno de los más estremecedores. Porque es simple, es lindo. Pero generalmente lo ignoramos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Toma ese versículo y aplícalo como si fuese un termómetro y mídete la temperatura espiritual. Pero yo os digo, amad no a los amigos, no a la familia, no a los extraños, a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Mateo 6, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice Jesús, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿perdonamos nosotros a los hombres sus ofensas o les guardamos para toda la vida? Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pregunta, ¿estás tú llevando el yugo de Cristo? ¿Sabes lo que significa el yugo? El yugo es cuando a un buey joven le ponen el yugo con un buey viejo. Como el buey viejo sabe cómo se hace el trabajo y el joven no. El buey viejo va caminando y el joven intenta salirse. Jesús es el buey viejo y nosotros somos los bueyes jóvenes, pero el yugo lo llevamos voluntariamente. ¿Saben? Mateo 16, capítulo 24 al 26. Es la última. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su trabajo, sus amigos, su familia, su dinero, por causa de mí, los hallará. Y fíjate, yo no te estoy diciendo esto para pedirte ahora una ofrenda. Hermano, tienes que entregar todo, por eso ven y déjalo aquí, siembra. Siembra para que Dios te dé. Eso no es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que todos nosotros tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Y hay poder en Dios para vencer. Yo estoy seguro, yo no sé ustedes cómo salieron en el examen. Yo no lo quiero saber, porque ya yo tengo el mío. Y yo suspendí. Yo estoy suspenso. Seguramente alguno de ustedes salió sobresaliente, pero yo suspendí. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí el apóstol Pablo está hablando 6 capítulos antes de decir el desastre que era su vida. Y el apóstol Pablo dice, yo te voy a decir algo que va a ser duro, pero no quiero que tú te deprimas. Yo te voy a decir que tienes una naturaleza, que estás descalificado, pero no quiero que te deprimas. Te lo estoy diciendo
diciendo porque no puede resolver un problema sin antes saber cuál es el problema, sin antes reconocer el problema. Y Pablo dice por adelantado, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el capítulo 8, después de haber dicho en el capítulo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te has encontrado con esa situación en que, caramba, yo sabía que no debía haber hecho eso? ¿Hasta cuándo voy a repetir la misma escena de encontrarme conmigo mismo? Un yo que está dentro de mí, que me arrastra y que me lleva cautivo. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encontré que hay una ley. Y la ley es que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero la respuesta viene inmediatamente. Aunque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Tú puedes vencer. ¿Se puede llegar a aprobar este examen? Sí. Pero tiene que llegar el momento en que nosotros tomemos la decisión, la resolución de decir, Señor, ya estoy viejo. Ya estoy enfermo. Hay muchas cosas que pensé que iba a lograr en mi vida que ya sé que no las voy a lograr. Cosas por las cuales dije, no voy a tomar la decisión de entregarle mi vida a Jesucristo. Yo te quiero decir, a veces nosotros no seguimos a Cristo porque queremos lograr ciertas cosas y no nos damos cuenta que la mejor forma de lograr las cosas es con Cristo. Porque Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Pero los cambios que Dios hace en la vida siempre son de adentro hacia afuera. Las bendiciones que Dios da siempre son dobles. Pero la de afuera está condicionada a la de adentro. El cambio afuera se hace evidente cuando hay un cambio adentro. Y Dios te prospera, pero la prosperidad de Dios no es lo que pasa afuera. La prosperidad de Dios comienza desde adentro, cambiando tu carácter, cambiando tu vida, pasándote por ese proceso de purificación que duele, porque duele cuando cometes un error y tienes que reconocer. Duele. El problema es que nos enviciamos a no reconocer. Y llega un momento que eso se enquista al punto que nunca reconocemos cuando las cosas están mal. Poder de Dios para salvación. ¿Sabes? La situación es tan grave que en Isaías 49, versículo 4, el Señor dice unas palabras que son estremecedoras. 49, versículo 4, hablando de estas mismas cosas, dice: mi siervo, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, dice él, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas.
pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y aquí está hablando de una profecía mesiánica, no está hablando de ti. No está diciendo tu recompensa está con tu Dios, aunque sí la está. Aquí el que está hablando es Jesús. Dice: mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar, dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. Eso lo vimos la semana pasada. Jesús fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, lo menospreciamos. Y ahora Jesús dice en Isaías 53: veré el fruto de la aflicción de mi alma y quedaré satisfecho. Pero a veces miro a la iglesia y digo: en vano he trabajado, en vano he consumido mis fuerzas, porque como dice la palabra, llamé y nadie respondió. ¿Saben? Uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice desde aquí en el púlpito, sobre todo cuando uno es tan extrovertido. Parece que está atacando a las personas. No te estoy atacando. Pero cada vez que viene este momento, pienso en una persona, y ya lo he contado aquí, que siempre me dice: los llamados tienes que tener cuidado, porque el problema es que la gente se cansa. Eso de llamado, y yo no me quiero levantar, pero ahí él sigue llamando. Hermano, yo te voy a seguir llamando, porque yo no estoy jugando. Si tú pasas por una casa y ves que la casa se está consumiendo en fuego, ¿cómo tú entras a la casa? 3 de la mañana, seguramente tú dices: señores, no molesten a esas personas, son las 3 de la mañana, seguro ellos están durmiendo, pero se están quemando. Pero son las 3 de la mañana, sea cuidadoso. La Biblia dice que Jesús puso en el centro ahí de ese capítulo, en el lugar donde más usted puede notarlo, para que no se le olvide: ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Dónde está aquel que va a decir sí? Y a veces nosotros decimos: tengo unos deseos de que Jesús venga. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? No levanten la mano. Levanten la mano. Hice la pregunta, no quiero que se sienta mal después. Amós, capítulo 5, versículos 18 y 20. Capítulo 5, versículo 18 dice algo extraño. Dios dice: ay de los que desean el día de Jehová. Esto no tiene sentido. ¿Cómo Dios, que está trayendo la solución al problema de la raza, cuando Cristo venga, donde dice: no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni clamor, ahora dice: ay de los que desean el día de Jehová? Y ahora te pregunta, una pregunta directa: ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El profeta dice: terrible es aquel día. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y dice que hay un grupo de personas que van a decir: va a ser tan impresionante, tan impactante, que algunos van a decir: por favor, manda a las montañas a que caigan sobre nosotros y que nos escondan de la ira del que viene en las nubes de los cielos. Nos creamos un Dios de telenovela. Nos creamos una Virgen de Guadalupe que nos da cosas porque se las pedimos. Creamos un Papá Noé que trae regalos. Nos
Nos creamos teléfonos inteligentes que nos dan más de lo que pedimos. ¿Sabe? Usted puede tener una conversación inteligente. Usted puede orar sin tener a Dios ya. Y yo no lo he hecho así, pero al hacer lo que voy a decir, he sentido. Y esto es la sustitución de Dios. La inteligencia artificial. Busque ChatGPT y pague $22 y háblele a ver qué no le responde. Y le responde. Y dice, chat, pero es que eso no me gusta. Oh, perdóname, lo siento, ¿cómo es que tú lo deseas? Mira, chat, yo quiero aprender inglés. Ok, ¿por dónde quieres empezar? No, yo quiero empezar por una frase. Mira, esta es la frase, repítela. Vuelve a repetir. Ok, chat, pero yo no quiero la frase. O sea, no quiero una sola frase, quiero varias. Ah, disculpa, te voy a dar varias. Chat, yo quiero que tú me leas el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. Y ChatGPT empieza a decirte el Evangelio, pero cuando llega el primer, segundo, tercer versículo, te dice, ¿hasta aquí está bien? ¿O quieres que continúe? No, chat, por favor, continúa. Y te lee el 4, el 5, el 6 y vuelve, ¿hasta aquí está bien? Y entonces yo le digo, chat, no me preguntes más, si quieres que está bien, léelo entero, por favor. Ok, disculpa, te lo voy a leer entero. O sea, yo no les estoy contando algo que alguien me contó. Señores, escuchen. La Biblia dice que si fuere posible, aún los escogidos van a ser engañados. Y el Espíritu de Profecía dice que tendremos que estar viendo y decir, no es lo que estoy viendo. Escuchando y decir, no es lo que estoy escuchando. Vamos a tener que pasar por alto la información que nos da nuestros sentidos. Nuestra única guía segura, nuestra única salvaguardia será este libro. ¿Sabes por qué te presenté esto con sus textos? Porque a veces cuando uno habla de estas cosas, yo sé que en la mente de la gente dice, pero ¿por qué no habla de otra cosa? No todo el mundo. Pero mucha gente dice, pero eso no es tan así. Hoy en día las personas tenemos derechos. Hoy en día tienes que respetar mi privacidad. Yo te voy a decir, los profetas nunca respetaron privacidad. Claro, no se metieron en la casa de nadie. Pero cuando Dios los mandó a llamar, a hablar y a testificar de lo que enseña la palabra de Dios, lo hicieron. Y por eso la Biblia dice que los mataban. Esto que yo te estoy diciendo es tan incómodo. Yo entiendo que es incómodo. Es tan incómodo que hoy, gracias no solo a que tú tienes derechos, sino que hay leyes tan tremendas como que tú no me puedes matar, no me puedes ofender. Gracias a eso, seguramente algunos de ustedes no me tiran una piedra. Porque ¿quién soy yo para meterme en tu vida? ¿Quién soy yo para decir qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Con qué atrevimiento te paras a decir? No, que la Biblia dice. ¿Sabes cuánta gente interpreta la Biblia de tantas formas? La Biblia dice, hoy es el día aceptable. ¿Hasta cuándo? Buscar, dice, a Jehová mientras puede ser hallado. Porque he aquí yo traigo sobre la tierra hambre. Viene un tiempo de hambre. Y yo no estoy hablando de hambre física. Estoy hablando de hambre espiritual. La Biblia dice, hambre no de pan. Sed no de agua. Es un tiempo, dice, cuando buscarán palabra de Dios de mar a mar y no la encontrarán. Por eso yo hoy tengo que decirte, esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que sucede en la vida de un cristiano cuando es transformado de adentro hacia afuera. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta información? Yo no tengo ningún interés de jugar a la iglesia. ¿Saben? Nosotros nos estamos mudando. Hoy yo quisiera estar en mi casa. Anoche fue la primera noche que dormimos allá. Hoy cuando yo me levanté, me acosté como a las 2 de la mañana. Cuando me levanté así, abrí los ojos y dije, hace tanto tiempo yo no duermo así.
Hoy es un día especial para quedarse en la cama. Mañana yo debería estar en mi casa preparando las cosas, acomodando, disfrutando, subiéndome a la terraza, pasándola bien. Ahora tenemos una casa nueva. Pero hoy yo estoy aquí. ¿Sabes por qué estoy aquí? A mí no me pagan por esto que estoy haciendo, déjenme decir. Yo no estoy recibiendo un centavo por lo que estoy haciendo. Pero yo siento en mi corazón el llamado a decirte: hoy es el día aceptable. Mañana nos vamos para el parque. A las 11 de la mañana vamos para allá. Es el Tropical Park, que está por la 56, un poquito más adelante del Palmetto. O sea, al oeste del Palmetto. Y hoy, mientras yo estaba desayunando, no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Hoy, mientras yo estaba desayunando, me acordé de la parábola que Jesús le dijo a los fariseos. Jesús le dice que había un hombre que tenía una hacienda y la arrendó a unos labradores para que le dieran su fruto a su tiempo. Y al tiempo mandó a uno de sus siervos, y estos hombres lo mataron. Volvió a mandar a otro siervo y lo volvieron a matar. Y finalmente mandó a su hijo. Dijo: bueno, tendrá respeto por él, porque es mi hijo. Y ellos dijeron: vamos a matarlo y así nos quedamos con la heredad. Y cuando Jesús preguntó, miren esto, qué curioso, porque fue parábola contra parábola. Jesús no era fácil. Los fariseos dijeron: Dios nos libre. Y Jesús le dice: Dios nos libre. No, te voy a decir otra parábola. Un hombre hizo una cena y dijo: salgan e inviten a la gente a mi cena. Y uno estaba atendiendo los bueyes que compró. O sea, los compró y no los había visto. ¿Ustedes creen eso? Pero a veces nosotros ponemos excusas que llega un momento, al principio son tontas, son excusas que no tienen valor, pero las repetimos y llega un momento que nos las creemos. No, yo tengo que, hoy me caso. Y llamó, y nadie vino. Los convidados no vinieron. Nosotros estamos haciendo desayuno aquí por la mañana. ¿Ustedes saben cuál es el propósito del desayuno? El desayuno no es para venir a comer solo. El desayuno es una motivación para que usted venga temprano. Que pueda estar en este lugar, que pueda orar, que pueda estudiar la Biblia. Que esta iglesia pueda cumplir el propósito por el cual está en este lugar. Y yo te voy a decir, yo no sé si usted está ciego, no digo que lo esté, pero por lo que voy a decir, pero si usted no ha visto que el diablo está activo en este lugar, usted no ha visto nada. Y cuando yo veo al diablo activo, me alegro. Porque los endemoniados no aparecieron en Jerusalén hasta que Jesús no apareció. Jesús apareció y empezaron a haber pataletas en la iglesia. Porque el diablo se preocupa cuando tú predicas la palabra de Dios. Y el diablo se preocupa cuando ve que tú estás a punto de tomar una decisión que puede cambiar tu vida y la vida de las personas que te rodean para siempre. Porque pierde su influencia. Jesús dice: ¿quién que llega a un reino primero no viene y sacude y después puede tomar todo lo que es de él? Y Jesús quiere entrar en la vida tuya para tomar el control de tu vida, y tú lo necesitas desesperadamente. Los sábados estamos aquí desde las 9:15 de la mañana. Involúcrate. Toma las cosas que estamos diciendo aquí, toma una libreta y escribe. Anota. Haz preguntas. Estudia. Ora. Ayuna, porque la Biblia dice que los que gimen y claman son los que Dios le hace justicia. Y la situación, señores, es una situación difícil. Lo peor es que no lo podemos ver, porque no hay guerra aquí. Aquí todo está bien.
pero el mundo se está destruyendo a pedazos. Mientras nosotros estamos aquí, ahora mismo, hoy sábado, ¿qué hora es? Probablemente ya se desató el infierno entre Hamás y los israelitas. En este momento, ahora mismo, era hasta las 12. Ahora mismo hay guerra ahí. Y nosotros sacando cuentas, ¿no? Y haciendo planes. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus cosas con él. ¿Te gustaría esta mañana, esta tarde, decirle: Señor, yo quiero tomar la decisión?